Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 29 de noviembre. Este lunes inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves. La jornada se realizará hasta el próximo miércoles en los hospitales Usula del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, el Hospital de la Amistad Corea-México de la Secretaría de Salud de Yucatán y del Centro Social del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, ubicado a un costado del Hospital General Regional Licenciado Ignacio García Telles, mejor conocido como T1. En el caso del interior del estado, la vacunación se estará desarrollando en los hospitales generales de Valladolid y Tecash, y en los del IMSS de Tizimín, Maxcanú, Izamal y Oshkoshkab. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 49 pacientes en hospitales públicos. 70.426 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77.227. Hoy se detectaron 25 nuevos contagios de coronavirus, 24 en Mérida y 1 en Valladolid. De los 77.227 casos positivos, 606 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.146 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.183, en la zona oriente 11.639, en la zona centro 4.572, en la zona sur 7.279 y en la zona poniente 11.473. Lamentablemente en este parte médico informamos de 5 fallecimientos, son 3 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 20 a 91 años. Entre sus principales enfermedades se encuentran enfermedad cardiovascular, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. 4 residían en Mérida y 1 en Muna. En total, son 6.436 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 316 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 49 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.